Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que compartimos ideas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Estamos Luis Ramírez desde Italia, Luis Salazar desde Guatemala y Diego Monterroso desde la fría Lituania. Y bueno, hoy vamos a estar platicando sobre la experiencia que Luis Fer ha adquirido luego de viajar en 36 diferentes países. Pero específicamente en qué tema, en qué particular de estar en diferentes culturas, en el tema de networking, en el tema de su experiencia laboral, cómo él ha logrado compartir y convivir, seguir vivo luego de estar en tantos países en un ámbito digamos que laboral, porque queremos que ustedes puedan obtener ahí los consejos, recomendaciones, no de un experto, sino de alguien que ha convivido y compartido con diferentes personas en el mundo y lo puedan tomar, hacer propio para los momentos en los que les toque a ustedes salir a representar a nuestra bella Guatemala a todo el mundo. Y bueno, voy a ahí continuar tomando la palabra para hacer la primera pregunta que le tenemos a Luis Fer y está muy relacionada con la razón por la cual viaja uno. Y justamente hoy estaba viendo diarios de motocicletas y había una escena en la que les preguntaban a Ernesto, bueno, ¿y ustedes por qué viajan? Y ellos decían, viajamos por viajar. Ah, ok, nosotros viajamos por trabajar, nosotros viajamos para ganarnos la vida. Entonces, yo quisiera preguntarte un poquito, Luis Fer, ¿por qué viajas? ¿Cuál es la razón detrás de ese enorme gusto que tenés por viajar? Contanos, por favor. Bueno, hola Diego, hola Huicho, qué gusto verlos otra vez, ya como si nada, el cuarto episodio de este proyecto que estamos iniciando. Así que gracias Diego por tu pregunta. Mira, lo que yo recuerdo de dónde viene esa curiosidad mía por viajar es ya de hace algún tiempo, mi mamá me regaló el álbum Panini del Mundial de Corea y Japón 2002. Y ahí yo tenía como 6 años, pero como que me obsesioné con aprenderme las banderas de los países que estaban en ese álbum y me las terminé aprendiendo. Entonces de ahí como que evolucionó mi gusto por todo esto de los países. Recuerdo en el colegio que mi materia favorita era sociales, entonces me gustaba mucho la historia. Tuve una mi época que me aprendí un montón de capitales de los países, como que me sabía varias capitales. También tenía muchas conversaciones con mi abuelo, que nos gustaba mucho la política, y de ahí pues como que empecé a soñar con la idea de conocer todos estos lugares de los que hablábamos, ¿no? De Europa, Sudamérica, eh, y también luego me terminé aprendiendo un montón de banderas, no sé por qué, logro identificar una bandera de la bandera de casi cualquier país. Entonces creo que ha sido un tema que me gusta desde niño, no creo que no tengo una explicación de por qué, sino que simplemente me ha gustado. Eh, y también pues he formado amistad con personas de varios países que me ha llevado a tener la curiosidad de conocer sus países para, pues, para visitarlos, para estar conociendo nuevas culturas. Yo creo que viene desde niño, desde muy chiquito esa idea de viajar y pues por suerte se me ha cumplido. Como decís, he conocido más de 30 países y ha sido una experiencia maravillosa, he aprendido mucho, pero concretamente creo que de ahí viene. Qué interesante, la verdad. Yo me acuerdo que en la universidad teníamos justamente una clase de geografía y que Luis Fer era de las primeras notas, cabal, porque se acordaba siempre de todo. Y siguiendo un poco, yo estoy muy curioso, Luis Fer, de verdad, de que además de tu curiosidad por viajar, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que últimamente lo has hecho mucho por trabajo, ¿no? Y yo la verdad es que he viajado poco por trabajo, pero de las veces que lo he hecho es como un gran reto sentarse en la mesa, porque de sentarse a comer en la mesa con alguien de otra cultura, de otro país, ya es un gran reto porque al final uno tiene se va con un objetivo laboral y todo. Entonces a mí me da mucha curiosidad y te pregunto, ¿qué tips has logrado adquirir después de haber visitado más de 30 países y de estar sentado o de haber hablado con más de 30 culturas diferentes, ¿no? Porque al final cada país tendrá su cultura. Entonces, ¿qué tips has logrado adquirir? Contanos un poco, que sí estoy muy curioso de eso.
Mira, yo creo que pues nosotros siendo de Guatemala sabemos que usualmente el guatemalteco es como muy apenado, ¿no? Como que así como que va a un lugar y le da pena saludar, le da pena presentarse, le da pena pedir algo, le da pena contar qué hace. Y lo digo irónicamente porque me considero una persona tímida. No es, yo no, ustedes me conocen, la verdad es que yo no soy como súper extrovertido, soy bastante serio, como que no hablo mucho, pero creo que una de las cosas que he aprendido un poco a la fuerza, un poco por necesidad, por mi trabajo, bueno, por varias circunstancias es quitarse la pena. O sea, no tener pena de ir a saludar a alguien, de presentarse, de pedirle el contacto a alguien. Creo que es una de las cosas principales, más nosotros que venimos de una cultura donde todo da pena. Creo que eso es una de las cosas que más he aprendido. La otra es, y esto creo que va un poco de la mano, ¿no? También el tema de ser prudente, no ser tampoco tan aventado, o sea, o sea, sí es importante quitarse la pena, pero tampoco ser así tan confianzudo como decimos aquí en Guatemala, ¿no? O sea, como ir poco a poco conociendo a las personas. Eh, Me ha tomado algún tiempo darme cuenta, digamos, que los vínculos de confianza se forman con el tiempo, valga la redundancia, ¿no? O sea, creo que a veces las personas piensan que de buenas a primeras van a lograr formar una relación profesional, ya no digamos de amistad con alguien, y la realidad es que no es así, o sea, las cosas toman tiempo y es un tema de cultivarlo, ¿no? Y mantener esos vínculos que se tienen con el tiempo. Bueno, yo tengo pues muchos amigos que viven fuera, incluyéndolos a ustedes dos, y un tema importante es vincular tus amistades, vincular tus contactos, o sea, con esto me refiero a de vez en cuando tocar base, como decimos acá, o sea, saludar, hablar y no solo abordar temas de trabajo, que yo siento que es un poco lo que vuelves las relaciones profesionales un poco incómodas, ¿no? Que siempre que sentís que alguien del trabajo, algún contacto que tenés te escribe, ya sabes que es para pedirte algo. Creo que eso lo vuelve un poco menos interesante, ¿no? Entonces, intentar formar, en el caso cuando estás con un ámbito profesional, pues tal vez no una relación de completa amistad, pero por lo menos tener una confianza de ir más allá de hablar de solo temas del trabajo, que eso es como decimos acá, que no seas tan intenso, ¿no? Con los temas laborales, sino preguntar cosas tan básicas que parece que no sirven, pero por ejemplo preguntar, bueno, ¿cómo está tu familia? Cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como interesarse por la persona en sí. Yo creo que otra de las cosas muy importantes que he aprendido también y que parece algo evidente, ¿no? Pero bueno, a mí me toca mucho tratar con personas de México, de Centroamérica, de Sudamérica, es que cada cultura es diferente, aunque sean países tan similares, ya no digamos un europeo, ¿no? Entonces, van desde el humor, no es lo mismo, a un brasileño no le va a dar risa lo mismo que un argentino, a un salvadoreño no lo vas a tratar igual que un guatemalteco porque es diferente, a pesar que como digo, no, pueden ser tan similares. Eh, un poco por ahí, y un poco para concluir esta pregunta, yo creo que algo que de cierta forma me ha dado ventaja, el hecho de tal vez que yo no sea tan lanzado, es que por lo menos yo no caigo mal. O sea, puede ser de que yo no sea la persona que mejor cae en una habitación, pero creo que, digamos, como soy a veces un poco tan reservado y como que voy midiendo las aguas un poco, es importante no caer mal. O sea, hay gente que es muy lanzada, forma contactos muy fácil y tal vez le cae bien a mucha gente, pero por esa forma de ser tan intensa, tan lanzada, le puede terminar cayendo mal a otra gente, ¿no? Entonces creo que vital en estos espacios de networking, evitar caer mal a toda costa. Eso para mí es una gran conclusión. Y yo te quisiera preguntar, bastante en línea con eso, Luisfer, ¿con qué cultura crees que los guatemaltecos somos bastante compatibles y con qué culturas nos cuesta un poco relacionarnos? O digamos que hay que tener ahí ese warning, ese alerta, hay que ser más precavidos, más cautelosos. Mira, yo creo que los guatemaltecos se nos facilita relacionarnos con culturas que son un poquito más reservadas, ¿no? Como, así como más tranquilitos, más calladitos.
y nos cuesta llevarnos con culturas que son un poco más directas, ¿no? O sea, un guatemalteco siento que le cuesta mucho tratar con un español, con un argentino, que un español, un argentino no te adornan las cosas, ¿no? O sea, van directo y te dicen, no me gusta. Yo trabajo mucho con argentinos y son todo lo opuesto a los guatemaltecos, y a veces puede ser un poco choqueante cuando alguien de nosotros de Guatemala, ¿no? Que es así como, mire, no, disculpe, o sea, qué pena, pero fíjese que no me gustó. Un argentino te va a decir, no, esto está mal y no me gusta y tal, y a veces te quedas así como que, pero siento que sí, es un poco eso nos cuesta mucho a los guatemaltecos, desde mi perspectiva, tratar con con los países donde las personalidades son muy directas, como muy extrovertidas, es como muy choqueante esa diferencia cultural. Ujú. ¿Y cuál dirías que ha sido una experiencia algo bizarra que te ha ocurrido en este tiempo de estar en diferentes países? Mira, he tenido varias. La verdad es que, bueno, no todos los países que he conocido ha sido por trabajo, ¿no? Muchos también ha sido un poco por turismo. He tenido la suerte de viajar con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con amigos. Tal vez una de las más bizarras que me pasó fue en Turquía. Para hacer corta la historia, estábamos de vacaciones con mi mamá y mi tía, íbamos para Capadocia. Entonces el vuelo de Estambul nos lo cancelaron, estuvimos esperando horas en el aeropuerto de Estambul, nos reprogramaron para un vuelo como a la 1 de la mañana. Llegamos como a las 3 de la mañana a una ciudad que se llama Kayseri, que es cerca de Capadocia, bueno, cerca relativamente, como unos 40 minutos en carro. Pero Turquía tiene esta particularidad que está al lado europeo, que es pues como estar en cualquier capital europea. Hablan inglés, miras el metro, el todo así muy europeo. Pero cuando cruzas al lado asiático es como que fuera otro mundo, completamente diferente. La gente no habla inglés, la infraestructura no es tan buena, a pesar que es turístico. Entonces el tema es que llegamos ahí a Kayseri, 3 de la mañana, muertos, nos subimos al taxi, el taxista no hablaba en inglés. Entonces íbamos en el camino y saca el teléfono y le empieza a hablar al traductor de Google porque no me sabía explicar qué iba a hacer. Entonces en turco le empieza a hablar al traductor y me lo pone en inglés. Entonces me dice que va a pasar echando gasolina. Ah, bueno, o sea, yo pienso, pues va a parar en cualquier gasolinera en el camino y ya. El tema es que el tipo se empezó a desviar muchísimo del camino y yo pues me empecé a asustar porque no entendí para dónde iba, ¿no? Se mete en una gasolinera con donde están todas las luces apagadas. Después que se desvió, mi mamá y mi tía iban atrás súper asustadas que ya nos habían secuestrado. Sale un tipo como de la cabina de la gasolinera, enciende las luces, echa gasolina, nos da dos o tres botellas de agua. Ni siquiera me tomé la botella de agua porque pensé que saber que iba a tener el agua. Y al final no nos pasó nada, pero fue una de las cosas más bizarras que me ha pasado. Y tal vez otra, ya por trabajo, fue cuando fui a Bolivia. Que Bolivia tiene la particularidad que a los guatemaltecos nos piden visa, ¿no? Nosotros les pedimos visa, ellos por reciprocidad nos piden visa, eh, pero es una visa que te dan al llegar. O sea, yo jamás había sacado una visa así, siempre vos imaginas una visa te la van a dar de previo, ¿no? Entonces llevaba una cosa, un folder así de papeles con estados de cuenta, carta laboral, no sé qué, no sé cuánto. Llego a Bolivia, igual, tardísimo, 3 de la mañana, llego tienen como tres filas, una para bolivianos, otra para los que no necesitan visa y para los que necesitan visa. Paso donde necesitan visa, una persona atendiendo, una fila como de tres personas, paso yo, lo único que me piden es un carnet de vacunación contra la fiebre amarilla después de todo lo que había llevado. Se tardan como 1 hora en imprimirme la visa, me cobran $160 por la visa, nunca me dan ningún comprobante más allá de lo que está impreso en la visa. Y pasé varios días en Bolivia, encerrado en el hotel, porque habían paros en esos días por protestas convocadas por Evo Morales. Entonces creo que fue como esas dos experiencias, ¿no? Una por turismo y otra por el trabajo, así que lo más bizarro tal vez que me ha pasado. Súper interesante, la verdad. Eh, yo, honestamente, para cerrar un poco el tema anterior, yo creo que los oyentes también, bueno, yo quedé con la duda principalmente, retornando a todos los tips que nos diste, estos tips o estas cosas que fuiste ganando con el tiempo, ¿las obtuviste solo en práctica? O como hablábamos el otro día, ¿no? ¿Has participado en cursos que trabajen las habilidades blandas, como dicen? Porque al final una cosa es decirlo ahorita, ¿verdad? No, yo era un poco tímido,
he dejado de ser un poco tímido, he sido un poquito más lanzado, como los chapines, ¿no? Pero si hay alguien en Guatemala, por ejemplo, que quisiera ser un poco más aventado o que al final sirven hasta para trabajos dentro de Guate, no necesariamente fuera, ¿qué pudieras decir de esto? O sea, ¿qué has hecho para mejorar tus habilidades blandas? Sí, he tomado un par de cursos sobre liderazgo, sobre relaciones, como relaciones, no recuerdo el nombre del curso, pero era como sobre relaciones laborales. Pero desde mi perspectiva, es algo que no se aprende en una pantalla. O sea, es algo que ganas solo con experiencia, yendo a eventos, yendo a reuniones. Yo creo que, por ejemplo, desde la universidad, creo que nos caracterizó esa curiosidad por ir y meternos, como decimos aquí en Guate, ser shooters, ¿no? Como no quedarte en tu casa así tranquilo, sino, o sea, si miras un evento que te llama la atención y quieres ir, ver cómo te inscribís, ver cómo participas, si tienes que pagar la entrada, la pagas. Eh, pero pienso que son cosas que se ganan solo en la práctica, no es a través de un curso. Tal vez lo que puede servir mucho es, lo que sí te puede servir mucho es tener algún conocimiento como de cultura general, como para tener temas de conversación, ¿no? O sea, saber un poquito de todo, saber un poquito de política, saber un poquito de deportes, saber un poquito de historia, porque eso te abre puertas, ¿no? El poder entablar tema de conversación sobre varios temas es algo que sin duda te abre puertas. Y yo creo que otro tema importante que a veces se subestima es que a veces las personas, no, o sea, como que a mí las redes sociales no me importan, que publicar en Instagram, ¿para qué? O sea, no me gusta andar enseñando lo que hago haciendo, o en LinkedIn, como que te da pereza así tener tu LinkedIn y redactar el post y publicarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que hay que aprender a mercadearse, ¿no? O sea, en esta época es una realidad, nos guste o no, si no publicas algo es como que no hubiera sucedido. Entonces yo creo que aprender a usar de forma correcta las herramientas como las redes sociales es algo que te sirve mucho para conocer personas también, ¿no? Porque a través de LinkedIn, pues conoces a alguien en un evento, vas y lo buscas y lo agregas y ya, ¿no? Eh, y creo que hablando de eventos también, ¿no? A veces, por ejemplo, no basta solo con ir al evento, sentarte en la conferencia, escuchar, saludar a un par de personas y crees que con eso ya lograste lo que querías, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, usualmente hay coffee breaks o cócteles después de los eventos y las personas se van. O sea, como que les da pereza y empieza el cóctel y dice, ya me voy. Ujú, ujú. A mí sí me ha pasado que las mejores conversaciones y los mejores contactos usualmente los he hecho o en el cóctel o en el coffee break. O sea, eso es como clave, ¿no? Y tener identificado un poquito como a quién le querés hablar. Si no sabes, pues no quedarte así como en medio, así sin hablar con nadie, viendo el celular, sino como ahí sí que como hemos hablado en otros episodios, salir de tu zona de confort, porque para mí eso es, ¿no? O sea, para mí mi zona de confort es no hablar con nadie, quedarme sin hablarle a nadie, pero forzarte a romper eso y hablar con la gente. Creo que eso es algo muy importante y que me ha dado también viajar, ¿no? Porque al final viajar te saca constantemente de tu zona de confort, ¿no? Tu zona de confort es tu casa, tu país, tu cultura. Lo que me ha hecho a mí viajar es estar en un constante salir de mi zona de confort, ¿no? Desde que abordas un avión, llegas a un país que no conoces, a una cultura que no conoces, una ciudad que no conoces ni llegamos. Entonces creo que eso es lo que es eso, ¿no? Un poco salir, obligarte a salir constantemente de tu zona de confort. Y yo también te quisiera preguntar ahí, Luisfer, como, bueno, en los eventos, ¿qué temas crees que son buenos para romper el hielo? ¿Qué temas evitarías porque no son buenos a conversar en un evento en el que te conoces muy poco a la persona y la posibilidad de que la impresión sea negativa es elevada? ¿Qué temas son buenos y qué temas son malos a tratar según tu perspectiva? Mira, yo creo que no hay como una sola receta, ¿no? Que yo te diga, mira, o sea, si haces A, B, C, D, uno, 2, 3 en este orden, te va a ir bien. Ujú, No creo, o sea, depende siempre del contexto. ujú, Eh, yo creo que lo importante es saber acercarse, presentarte. Hay cosas que son tan básicas que a veces se subestiman, tal vez como desde ir bien vestido, ¿no? Bien peinado, a los zapatos bien limpios. Yo creo que hasta ese tipo de cosas se subestiman, pero yo creo que dar una buena primera impresión, teniendo el atrevimiento de
conversar con alguien, Ujú, ujú, pero con prudencia, de no pasarte, ¿no? Un poquito. Hay temas que dicen que hay que evitar, ¿no? Como la política o la religión. Esos pueden ser temas que tal vez no quieres tocar en una primera conversación. ujú, Pero pues dado que no hay una receta, como que yo te puedo decir que eso es lo que hay que hacer, dependerá del tema mucho del evento, ¿no? O sea, si están hablando, yo no sé, de salarios, ¿no? O algo así, por ejemplo, pues abordar el tema y preguntarle a la persona, mira, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de tal panel? Y contar un poco tal vez tu perspectiva. Y siempre, yo creo que siempre sirve tantear antes la opinión de la persona antes de vos expresar la tuya. Porque si es alguien que opina como vos, pues ya te soltás y le decís, bueno, yo opino esto y esto y esto. Pero si es alguien que opina lo contrario a vos y vos le decís primero tu opinión ujú, y la ujú, persona no está de ujú. acuerdo, entonces ya vas a generar vos una pared, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco como tantear a la otra persona, eh, y creo que una habilidad muy importante que a veces es también saber callar, ¿no? O sea, si no tenés algo muy bueno que decir, mejor te lo guardás y no lo compartís o lo dejas para una siguiente conversación, en el caso que sea una primera vez, ¿no? Cuando estés conociendo a alguien. Entonces creo que siempre va a depender del contexto y hablando de las culturas, como veníamos hablando, dependerá también de la cultura de la persona, ¿no? Al final, pues como decíamos, no es lo mismo que te le acerques a un suizo que te va a ver así con cara de serio, así como extraño que lo saludes, a que saludes a un caribeño, ¿no? Un dominicano, un puertorriqueño que son súper amables y alegres y sonrientes. Entonces, es un poco, yo creo que es un poco, Diego, de tener buen criterio, desarrollar ese criterio de cómo comportarte en un evento y con una persona, cómo acercarte. No, Total, valiosísimo, valiosísimo. total, Muchas total. gracias, porque realmente sí concuerdo con vos y yo comparto muy rápido algo que me ha funcionado en los eventos. Es, bueno, si le quiero hablar a una persona que ha estado en un panel, le hablo sobre lo que se expresó en ese panel o en ese espacio que tuvo la persona y le hago una pregunta para profundizar un poquito más o, como vos decías, le pregunto su opinión sobre algún tema particular, siempre desde el punto de vista del escuchar. Digamos, creo que funciona muy bien eso de darse el pasito para atrás, escuchar y como vos decías, estar muy, muy atento a por dónde va la conversación para ya posicionar tu mensaje, posicionar tu solicitud, pero no, digamos, no he experimentado y tampoco recomendaría entrar directamente con una solicitud o con pedir un favor o pedir algo Ujú. o objetivo fundamental, porque creo que eso asusta en lugar de permitir generar ese vínculo, esa conexión con la cual ya se generan las relaciones. Wichin, te interrumpí por ahí. ¿Qué ibas No, a no, decir? no, que me parece súper valioso. Yo antes de hacerle la pregunta a Luis Fercabal quisiera rescatar dos cosas que de verdad me parecieron súper interesantes. Y es que uno, al final, saber callar y escuchar lo que dice la gente es súper importante y pasa siempre por alto, ¿no? Al final, como dicen, tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Entonces, hay que escuchar el doble de lo que uno habla y yo creo que este es un muy buen consejo, la verdad que ayuda mucho. Y la otra cosa que yo quisiera sobresaltar es de que al final las pausas de comida y las comidas en general, o como que las pausas para tomar algo, tienen una gran importancia, porque de la experiencia que he tenido yo, son de los momentos que más se pueden aprovechar y concuerdo con lo que acabas de decir, Dieguini. Solo que yo les voy a contar una historia rapidito que da un poquito de risa. Y es de que yo tuve una vez una oportunidad de estar sentado con unos chinos en uno de los trabajos que hice antes. Y yo era un poco muy aventado, ¿no? Que es lo que hablaba Luis, de aprender a medir cuándo ser aventado, cuándo no. Y soy hambriento también. Entonces yo me acuerdo que estábamos sentados en la mesa y era un lugar así todo ceremonioso y tal. Y yo me acuerdo que los chinitos al final no tocaban su comida, pero yo tenía un montón de hambre porque con el cambio de horario y todo ya era cabal hora de comida para mí y había un platito con arroz. Y yo dije, bueno, le voy a entrar y al final con la persona que iba me llamó la atención y me dijo, no, hombre, tenés que tener paciencia, ¿verdad? No tenés que, o sea, hay que esperar a que ellos coman para que después vos comas. Entonces, al final, un consejo que añadiría yo es, a donde vas, también hacer lo que mirás, ¿verdad? Porque sobre todo con diferentes culturas, ¿no? Luis Fer, y para cambiarle un poquito
el tono de la conversación, yo te quisiera preguntar, pues que siempre me ha llamado la atención el tema de las relaciones a distancia, ya sea con familia, con amistades, porque como bien lo dijiste, ¿no? Estás siempre viajando, nosotros estamos lejos de vos, estás lejos de tu familia, de tu mamá, de tu pareja. ¿Cómo ha sido este tema para vos? O sea, el tema de las relaciones, ¿es difícil, no es difícil? ¿Qué nos puedes contar de esto? Mira, es una buena pregunta. Tal vez para cerrar el tema anterior que me quedó una idea. Yo creo que también pasa que cuando uno es joven, uno peca a veces de creer que sabe más de lo que uno realmente sabe. Entonces creo que lo digo porque en ese tipo de espacios creo que vale la pena aceptar y decir yo solo sé que no sé nada, ¿no? Como no sobreestimar lo que crees que sabes, sino estar abierto de verdad a aprender y a escuchar otros puntos de vista, otras perspectivas. Creo que es solo para cerrar esa idea que se me quedó. Y con la pregunta que me haces, mira, es complicado porque al final cada quien está en su onda, ¿no? O sea, como decimos acá en Guate, ¿no? Cada quien está en su día a día. En el caso, por ejemplo, de ustedes, pues ustedes tenemos diferentes usos horarios. Diego está estudiando, Huicho está trabajando. Cuando viajo, pues igual, ¿no? O sea, mi mamá está en su rollo, mi hermano, mi novia, están cada quien en su rollo. Em, creo que es muy importante que contés con la reciprocidad de las personas, en el sentido de que, bueno, si te toca viajar mucho, pues que tu familia y tu pareja lo acepten. Es lo primero, ¿no? O sea, que acepten de que vos no vas a estar por días en tu casa, por días en tu país, que vas a estar lejos y que posiblemente casi no te van a poder hablar, ¿no? Más cuando si viajas por trabajo, pues no estás viendo tanto el celular, es porque estás ocupado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante contar con ese apoyo de tus seres queridos, de aceptarlo y de apoyarte y de aceptar esa realidad, ¿no? Porque si alguien de tu familia o tu pareja te está haciendo, se enoja o le molesta que viajes y que no estés, pues ahí ya vas a tener un primer problema, ¿no? Y lo otro, pues yo creo que es estar presente cuando estás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, cuando estás en tu casa, compartir, ¿no? O sea, pues buscar a tus amigos, cada vez que puedas ir a visitar a alguien, irlo a ver, cada vez que te puedes juntar con alguien, hacerlo. Estar presente cuando estás en tu casa, en tu país, ¿no? O sea, en el sentido con las personas con las que vivís en tu país, ¿no? Ahora con los que tenés a distancia y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? O sea, queda un poco en responsabilidad tuya mantener ese vínculo. O sea, en el caso tuyo, Huicho, si vos quieres mantener el vínculo, y Diego, vos también, ¿no? Si vos quieres mantener una relación constante con tus papás, pues está en vos escribirles, llamarles, o sea, como no estar así como esperando que te busquen a vos, ¿no? O sea, si tenés un cuate que vive en otro lado, en otro país, tengo amigos que viven en España, por ejemplo, entonces, pues yo los escribo y los busco, los llamo, ¿no? O sea, si voy a Madrid, voy y los busco y los visito, ¿no? Entonces, un poco creo que es algo de dos vías, ¿no? Primero, tu responsabilidad de mantener el vínculo, eso es clave, sin eso no vas a poder. Y por otro lado, pues tener ese apoyo, ¿no? O sea, esa aceptación por parte de las personas con las que compartís, que pues por momentos no vas a estar y que te apoyen. Y un poco en esos vínculos que se han generado, contanos top 5 sin que haya una preferencia particular de esas amistades que has formado. Estoy casi seguro que vas a mencionar a Alfredo y a Leire, que son españoles Sí. y presentaste y es una gran amistad, pero contanos de más personas también, por favor. ¿Quiénes han llegado a ser grandes amistades a partir de estas interacciones que has tenido? Mira, es una buena pregunta para mí porque a veces me molestan un poco como que soy medio antisocial, como medio serio, así como que no hablo mucho, pero la realidad es que he logrado formar muchas amistades con personas muy diferentes a mí, como de diferentes culturas, diferentes países y tal vez incluyéndolos ustedes dos, ¿no? Que yo veo que cuando hablamos somos como bien complementarios y somos bien diferentes, pues. Pero tal vez, bueno. Sí, como vos decías, Diego, que los conociste, Alfredo y Leire, que son unas grandes personas que estuvieron aquí en Guatemala viviendo, luego se fueron, y ahí pues se mantuvo el vínculo un poco por eso de querer mantener el vínculo, ¿no? Tenés que, o sea, trabajarlo, ¿no? O sea, están en España, como te digo, cuando voy a España voy y los visito, eh,
Tengo otro amigo que fue también el que me presentó a Leire, que ella fue como que vino como diplomática aquí a Guatemala, que se llama Luca, que es un genio. De él viene de hecho mi interés por intentar aprender idiomas. Ahí me intenté aprender portugués. Ya medio se me olvidó porque no lo practico mucho, pero es un amigo que tengo que, bueno, tiene un doctorado y tal, habla como 7 idiomas, yo creo que habla más idiomas que el Papa, también español, y también lo fui a visitar el año pasado. Eh, y bueno, tengo también pues un par de amigos que creo que ustedes los conocen, ¿no? Que se fueron a estudiar a Estados Unidos cuando nos graduamos de Guatemala, que son Javier, que lo conocen, es mi amigo de toda la vida, aquel pues se fue a Atlanta y que pasa mucho, ¿no? O sea, alguien se va a ir fuera y se acaba la amistad, es como ya no hay interés, pues, hemos mantenido la amistad y seguimos siendo pues muy, muy amigos, la verdad. Y tengo otro amigo que vive en California, le decimos Tono de cariño. Yo creo que es otro amigo que pues tengo desde niño, ¿no? Entonces, un poco creo que esos han sido los vínculos y tengo un listado de personas pues ya un poco más profesionales con los que he desarrollado un poco de amistad. Pero creo yo que tal vez esas son las 5 personas que se me vienen así como al top of mind. Me da pena si se me olvida alguien. Obviamente ustedes dos, bueno, Edgar que está en Inglaterra, que no nos habla mucho, pero ahí lo fui a visitar a Oxford el año pasado, ahí bajo la lluvia, me fui en un bus ahí de Londres a Oxford y lo fui a ver de madrugada, casi. Eh, pero sí, la verdad es que tengo la suerte de tener muy buenos amigos. Ah, qué buenísimo, qué lindo. Y bueno, también tal vez para ya cerrando, Huicho, por favor, vamos ahí con a la última pregunta de nuestro Yo, capítulo. yo lo que quisiera preguntar a Luisfer, y más que todo porque yo lo he notado y quisiera saber qué piensa él de que nosotros siempre decimos, no, un poquito de polémica ahorita, es que los chapines en Guate tiran basura, pero cuando van a otro lado no. En Estados Unidos son bien portados. Y yo, o sea, no he viajado tanto como Luisfer, pero yo sí noto eso de que cuando uno viaja, como que uno se adapta a las costumbres que van más allá de tirar basura, ¿no? Van de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar al respecto a eso, Luis, ¿por qué crees vos que Ujú. pasa esto? Si te ha pasado algo que ha sido así muy chocante de que vos al llegar a algún lugar, no sé, has tenido que hacer algo que te tocó porque ahí lo hacían y crees que es algo que podrá cambiar algún día en Guate, ¿no? Aterrizándolo un poco a Guate. Yo creo que es un tema muy interesante. Tal vez un ejemplo concreto puede ser la forma de manejar, ¿no? He tenido la oportunidad de manejar en varios países, incluido Europa. He estado, por ejemplo, estuve el año pasado en Alemania, que están estas carreteras donde hay partes donde no hay límite de velocidad, que es una locura, ¿no? O sea, vas a 200 kilómetros por hora y te pasan carros, así que vas muy lento. Entonces, pues ahí te toca cuando si estás manejando en Europa, si estás manejando en Estados Unidos, sabes de que si vas manejando mal, que si rompes la ley, si te pasas un semáforo en rojo, te van a caer y te va a caer una multa, te va a parar la policía, o van a haber consecuencias, ¿no? Sobre todo en estos países, que entre comillas, pues más civilizados, ¿no? Donde hay un Estado de Derecho y si vos rompes la ley te caen. Yo creo que eso es, ¿no? O sea, como que las instituciones van moldeando el comportamiento de las personas y de cierta forma esto también me ha llevado, creo es un mensaje que quería traer al episodio, como a un estado permanente de insatisfacción, en el sentido que me pasa mucho que cuando voy, por ejemplo, a Suiza, ¿no? Donde todo es nítido, todo es perfecto, la calle está limpia, la gente no se pasa ni el semáforo peatonal en rojo, o sea, así todo es perfecto casi. Y regreso a Guate y miro comportamientos que me molestan, como vos decís, que la gente hace tal cosa, tira la basura, no sé qué, o que el transporte no funciona bien, por ejemplo, que vas vos y te subís a un metro en una ciudad y decís, ¿por qué no puedo haber esto en Guatemala? Como que me ha llevado a un estado permanente de insatisfacción al estar en Guatemala. Pero yo creo que al final el tema es, si vos vas a un país y aprendes algo que está bien, pues tu comportamiento no debería ser solo así en ese país, ¿no? O sea, debería ser algo que vos adoptes como un comportamiento propio. Me molesta mucho que manejo un poco como europeo aquí, que en Guate, como que veo un peatón y paro, así como le doy paso, que aquí tal vez no es algo que mucha gente hace, pero creo que me ha llevado, en vez de quejarme, y decir, no, pero en Guatemala la gente todo le pela, como en vez de quejarme tanto así, como empezar entonces yo a comportarme de la manera que he visto en otros países, que es la forma pues más correcta o mejor de comportarse, ¿no? O sea, como adoptar esos comportamientos y ser vos el inicio del cambio, ¿no? O sea, porque al final es como este libro de Jordan Peterson que te dice,
antes de criticar al mundo, de querer cambiar al mundo, mejor primero arregla tu cuarto primero. Él lo dice como una forma casi literal, ¿no? O sea, ¿cómo vas vos a venir aquí en el caso de Guatemala, ¿no? Que hay tantas cosas que se pueden mejorar a criticar, si vos te seguís comportando de la misma manera, ¿no? Eso es un poco eso, ¿no? Como empezar a cambiar tus actitudes, tus comportamientos, y creo que es algo que se va contagiando. O sea, si alguien en el carro de la par mira que vos paraste y le diste paso a una persona, pues se le va a ir pegando, tal vez. Ingenuamente me gusta pensarlo así, ¿no? Como ir contagiando ese buen comportamiento y esas buenas acciones. No, yo estoy súper de acuerdo con vos y bueno, invitar a quienes nos escuchan que nos sigan, por favor, compartiendo ahí temas que les gustaría que abordemos, preguntas también que quisieran ampliar de parte de Luis Fer en este tema tan importante que hoy abordamos, que es cómo generar conexiones, cómo hacer networking, cómo logras poder interactuar con diferentes culturas, con culturas de 36 diferentes países y bueno, esperamos que les haya quedado por lo menos uno, dos, tres de los muchos consejos que nos dio hoy Luisfer. Y bueno, también muchas gracias por aguantarnos la casaca y nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo que tenemos la próxima semana. Muchas gracias y ahí no sé si quieren dar algún mensajito final, Luisfer y Huicho. Luis Fer, Tal vez yo solo dar como mensaje final, creo que el tema es, no hay una sola receta para lograr las cosas, ¿no? O sea, y un poco es, digamos, no, y no solo en el tema de viajes, ¿no? Sino que lo primero para lograr algo, creo yo que es soñarlo, como lo decía un poco Huicho, ¿no? O sea, desde hace mucho rato que yo tenía en mente lo que quería hacer, ¿no? Que era viajar. Por suerte, un poco por bendición, lo he logrado, pero, y que también lo hemos tratado en otros episodios, me he preparado para eso, ¿no? Me he preparado para, pues, atender reuniones, me he formado en varias cosas, he leído, entonces creo que un poco por ahí, ¿no? O sea, como que primero imaginarte lo que quieres hacer, soñarlo y luego prepararte y actuar acorde, es un poco por ahí. Eso creo que es lo que más vale la pena, pero Wicho, ¿algún otro mensaje vos de cierre? para cerrar, yo diría lo que acabas de decir vos, que me pareció súper interesante y estoy totalmente de acuerdo que al final todos soñamos con tener un entorno mejor y el cambio está en nosotros, ya sea a nivel personal, a nivel familia, a nivel comunidad, a nivel país, el cambio está en nosotros, entonces creo que es una muy buena invitación, no solo a nivel laboral, sino que en todo sentido, si querés que algo vaya mejor, comenzá por vos.